Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga grandemente desde el lugar donde se encuentren en sus hogares. Hoy es martes, ¿verdad? Si no me equivoco, 8 de junio. Nuevamente estamos con ustedes para ver la palabra de Dios, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y en esta ocasión yo quiero con ustedes ver en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27 del 39 al 44, perdón. Leamos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La palabra de Dios está hablando aquí en un momento en que Cristo estaba en la cruz. Y todo el mundo pasaba, lo criticaba, hablaba mal de él. Son las palabras que hemos leído aquí en las Sagradas Escrituras en Mateo 27. Por eso que a esta reflexión yo le he puesto: no critiques, ora y haz el bien. El último mensaje del domingo, yo recuerdo haber terminado con unas palabras de Jesús en la cruz. Ahí estaba ese cuadro perfecto, que nadie podía cambiar nada, ni poner ni quitar. Porque lo que Él hizo en la cruz fue por usted y fue por mí. Ahora, estos mismos momentos que estamos hablando el día de hoy, nuevamente miramos a Jesús. Ahora sí lo leemos que Él está en la cruz. Y todo mundo que pasaba, hasta la cabeza meneaba, porque dirá: aquel que se llamaba Hijo de Dios, aquel que podía curar a un enfermo, aquel que podía levantar a un muerto, véanlo allá en la cruz. Aquel que dijo que en 3 días iba a reedificar el templo, ahí estaba. Hermanos, Cristo Jesús es muy criticado siempre. Siempre. Hay personas que no creen en Él. Hay personas que lo critican. Y miren que yo siento que
ese tipo de crítica que Jesús estaba recibiendo en esos momentos en la cruz le dolía. Pero no, él no hacía caso. Tampoco se debilitó por esa misma razón. Y tampoco porque lo criticaron impidió que él hiciera la tarea que ya hizo y terminar la tarea que papá le había mandado a la tierra. No. Hasta en sus últimos momentos lo criticaban allá en la cruz. Hablaban mal de él en la cruz. ¿Y saben quiénes lo criticaban más? Dice esta parte. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Tristemente, la gente religiosa es la que más critica. Tristemente, la gente religiosa. Miren, cómo Jesús, hermanos, en varias etapas de su vida, él no le importó que hablaran mal de él. No le importó que lo criticaran. Él no dijo nada. Él no se ponía al tú por tú con alguien. Él defendía lo que vino a hacer a este mundo. Miren que en una ocasión nosotros, los que ya leímos las Sagradas Escrituras, en una ocasión le trajeron a él un ciego y era mudo. Y él sanó, dice en Mateo 12, del 22 al 24, dice que él sanó a aquella persona y esa persona ya veía y ya hablaba. Y la gente en esa sanidad que hizo todavía decía, ¿será este aquel que es el hijo de David? Y los fariseos decían en aquel entonces, este echa fuera demonios. Y lo echa si no fuera porque Belcebú es el príncipe de los demonios. Y él que está con él. A todo le buscaban. Todos querían hablar mal de él. Y realmente, hermanos, cuando la gente habla hoy en día, la gente critica hoy en día, es porque no puede entender o no puede comprender qué es de verdad seguir a Cristo. A veces esa gente le da envidia cómo usted vive, cómo usted es una persona alegre, cómo disfruta de la vida. Y hasta por eso le critican. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, si la gente nos ve y nos ve normal, nos ve alegre, que sonreímos, que nos gozamos delante de Dios, también nos critica y dicen, esos están locos. Eso pasaba con Jesús. Y si nosotros hablamos de lo que es la crítica, hoy en día en la televisión hay muchos programas que se dedican nada más a criticar. Y usted a lo mejor sabrá de alguno de esos o de quién estoy hablando. Y nosotros nos preguntamos que si ese programa que hay en la televisión hoy en día es un programa de crítica que tiene éxito. Sí tiene éxito. Y nos preguntamos por qué tiene éxito. Simplemente porque a la gente le gusta la crítica. Y aquella persona que ve esos programas entonces termina de ser también un crítico. Platón, el gran filósofo,
dijo en una ocasión, escuchen, si las personas hablan mal de ti, vive de tal que nadie puede creerles. Les repito, si las personas hablan mal de ti, vive de manera tal que nadie pueda creerles. O sea, si ellos te critican, tú vive como estás viviendo de verdad. Y aunque quieran hablar mal de ti, no le van a creer. Ahora, hablando de esta situación, de cómo criticaron al Señor estando en la cruz. Y al final, en el versículo 44, imagínense que hasta los 2 ladrones que estaban a sus lados, también ellos lo criticaron. Porque eso dice el 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Imagínense. ¿Sí? En esta otra versión que yo tengo en esta Biblia, dice, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Hasta ellos. Ahora, cuando nosotros somos criticados o cuando en nosotros se burlan de nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Sí? Estamos a la defensiva. Nos ponemos con aquella persona para decirle, no voy a permitir que me digas esto. Alzamos la voz, nos enojamos. ¿Qué hacemos cuando alguien nos critica? O cuando alguien se burla de nosotros. O nos molestamos y subimos la voz y decimos, usted realmente me molesta. O nuestro orgullo sale y le decimos a aquella gente, ¿cómo se atreve a preguntarme eso? O tenemos un momento de pensar en la venganza. Esto no se va a quedar así. O tenemos un resentimiento hacia esa persona y la palabra común que decimos cuando sucede eso no te lo voy a perdonar. Son reacciones, todas estas son reacciones que nosotros tenemos cuando alguien nos critica o cuando alguien se burla de nosotros, como está aconteciendo aquí en la cruz donde estaba Jesús. Pero nosotros podemos ver cómo reacciona nuestro Señor, cómo reacciona nuestro Maestro, si decimos que Él es nuestro ejemplo, es nuestro Señor, entonces nosotros también tenemos que reaccionar como Él, que es nuestro Maestro. Por eso nos está enseñando cada día cómo debemos de ser en este libro de la vida que estamos leyendo. No debemos reaccionar agrediendo, ni verbalmente y menos físicamente. Jesús nunca lo hizo. Por eso dice las Escrituras que Él fue llevado como un cordero al matadero. No abrió su boca ni para decir, me duele esos clavos que están metiendo en mis manos, ni para decir, me duele esa corona de espina que están poniendo en mi cabeza. No abrió la boca. Y cuando todavía estaba en la cruz,
su sangre derramando por nosotros, todavía pasaba la gente, dice, donde leímos, meneando la cabeza, que cómo se atrevía que ese que estaba en la cruz llamarse el Hijo de Dios. Se burlaban de él. Bájate, sálvate. Si a otros salvaste, ¿por qué tú no te salvas? Hermanos, hay gente que no puede ver de verdad ese sacrificio perfecto de Jesús. Hay gente que no lo puede ver. Y esa gente que no lo puede ver es el que le llama el apóstol Pablo el hombre natural. El hombre natural nunca va a poder ver que eso que hizo Jesús era por él mismo, por el pecado del hombre. Pero sí, se critica hoy en día mucho a la religión. Pero siempre debemos de aclarar que la vida de Jesús no es una religión. La vida con Cristo Jesús es un estilo de vida que tenemos diferente a otros y que tenemos que aprenderlo a vivir conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la santidad práctica que nos habla la Biblia y a una sana doctrina que Dios espera que hoy en día todavía se esté predicando. Y es mejor que nosotros estemos viviendo esa sana doctrina que estar criticando, que estar hablando, y menos por su hermano. Les voy a narrar una anécdota entre un periodista y un evangelista, un hermano que era pastor. Se dice que este evangelista, este pastor, un pastor filipino, tenía un programa de radio que todo el mundo conocía y era famoso por eso. Y en una ocasión a este evangelista se le invitó para que él dirigiera un funeral, para que él predicara en un funeral. Y cuando él estaba a mitad de su predicación, se dice que este periodista, este crítico, estaba en medio de la gente donde él estaba predicando y se levanta él de su asiento y alza la mano y le dice al predicador: quiero hacerle una pregunta. Y el predicador también, él con mucha sabiduría le dice: ¿me puede esperar que yo termine la predicación? Entonces me hace la pregunta. Y se sentó. Cuando él terminó de predicar, terminando fue y le dice: ahora sí, ¿cuál es su pregunta? Y el crítico le dice: si Jesús dice que usted hará grandes cosas
como las que él hizo, ¿qué grandes cosas ha hecho usted?, le dijo. El evangelista le respondió: Jesús predicó a miles, gracias a Dios. Jesucristo predicó a miles. Y dice, y yo por medio de la radio he predicado a millones. Dijo el periodista criticón. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir, si Jesús resucitó a muertos y usted puede hacer también grandes cosas, ¿por qué no levanta a ese muerto? El evangelista le volvió a contestar: Jesús eligió a quién iba a resucitar. Él no iba caminando por las calles y ir resucitando a la gente. Él eligió a quién iba a resucitar. El crítico entonces le dice: entonces, ¿a quién elige usted para resucitar entre los muertos? El evangelista le dice: lo elijo a usted. Ahora yo le pido un favor, suicídese y yo lo voy a resucitar. Si puedo hacerlo, usted sabrá que estoy en lo correcto. Pero si no lo logro, usted estará en lo correcto. La gente se rió y el crítico mejor se calló. Hermanos, si usted es un punto de crítica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ore por la persona que sabe que lo está criticando. O ore por la persona que sabe que ya lo criticó. O ore por la persona que ha hablado mal de usted. O ore por la persona que se ha burlado de usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Que usted pueda demostrar con hechos de lo que se ha hablado de usted no es cierto. Y tarde o temprano la verdad saldrá. Ahora, sea amable. Ame a esa persona que le critica. No la agarre contra ella. No actúe de esta forma, como dijimos anteriormente, con un resentimiento. Eso no se lo perdono. Eso no se lo voy a perdonar. O algo de venganza, eso no se va a quedar así. Me la hizo, me la paga. No, hermanos, no es manera de actuar. Si de verdad el Cordero de Dios es ejemplo para nosotros, nosotros también tenemos que aprender a actuar de esa manera. Si nos enoja, no estoy diciendo que en ese momento nuestras emociones estén tranquilas cuando alguien dice algo y lo estamos escuchando. No, es natural que nos enojemos porque tenemos emociones y porque nos enojamos también. Pero que tu corazón, hermanos, no agarre un resentimiento, un odio contra aquella persona. Lo que tenemos que hacer
es aprender a perdonar, aprender a amar. ¿Usted cree que Jesús, estando en la cruz, pasando toda esta gente que ya lo conocía y sabía los milagros que él hacía, cómo lo hizo, dónde lo hizo, levantó muertos, levantó enfermos, y todavía cuando lo ve en la cruz lo critica y dice que todo lo que hizo es por otra situación y que él no debe ser el Hijo de Dios y menos el Mesías? Él no abrió su boca para decir lo que tú estás diciendo no es cierto, porque yo lo demostré, yo lo hice. Él no lo hizo. Él se quedó callado diciéndoles, no me interesa lo que digan. Dios sabe quién es usted, Dios sabe quién soy yo. Y el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios. Hay un pensamiento por allá que dice, cuando seas atacado por un dragón, no te vuelvas como él. Cuando seas atacado por un dragón, no te vuelvas como él. Que te critiquen, déjalos. No seas como ellos. Que te critiquen, déjalos. No seas como ellos. En otras palabras podemos decir, ¿para qué te calientas la cabeza? Alguien por allá dijo, si hacemos las cosas bien, nos critican. Y si hacemos las cosas mal, nos critican. Entonces, ¿para qué voy a calentarme la cabeza? Mejor dejo las cosas como son, vivo tranquilamente, doy gracias a Dios, me hago semejante a Jesús, no importando lo que digan de Él. Calladito. Perdónalos y ámalos. Así como están, oremos. Padre, gracias te doy, Señor. Tú eres nuestro ejemplo en Cristo Jesús, el gran Maestro, el que nos enseña cómo a vivir en esta tierra, el que nos dio ejemplo de su vida. Perdónanos, Padre, si a veces hacemos todo lo contrario y a veces hacemos las cosas que a ti no te gustan, Señor, porque tú nos has enseñado a que tenemos que amarnos, a que tenemos que perdonarnos, a que tenemos que soportarnos los unos con los otros. Esos son los hijos de Dios. Esos debemos ser los que te aman y que buscan tu presencia en cada momento. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de personas. Ayúdanos, Padre, a ser esos tipos de hermanos, a ese tipo de hermanas, a ese tipo de jóvenes que hoy estamos aquí en la tierra viviendo tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias a Jesús que nos da el ejemplo de cómo debemos de actuar. Y si reconocemos a Cristo como nuestro Maestro, nosotros como alumnos o como discípulos tenemos que hacer lo que el Maestro hizo, lo que el Maestro manda. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, como Jesús. Te doy gracias en esta noche. Alabo tu nombre
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Gracias, mis apreciables hermanos. Dios me los bendiga. Acuérdense nada más que como iglesia seguimos orando, seguimos ayunando, si puede, los jueves, los domingos. Sabemos que el ayuno y la oración son disciplinas importantes para todo cristiano. Y nosotros como iglesia lo tenemos también y lo hacemos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo, ¿verdad? En este mismo lugar y de esta misma manera. Bendiciones.